pero quería hablar con vos con esto del Congreso. Sale información, pero vos sos un experto. Tenedlo fino, porque por ahí puede haber una pregunta un poquito más técnica y vos como abogado nos puedes decir, dame un pantallazo, ¿qué es lo que se resolvió en el Congreso? Bueno, nosotros conjuntamente con Madres del Dolor, con Estrellas Amarillas de la Pampa, ya hace muchos años que venimos luchando para modificar el Código Penal. Como ustedes saben, y bien vos recién lo referías, hoy las condenas que tiene el Código Penal para delitos viales son condenas prácticamente inexistentes o muy bajas. Vos fijate que, para que la gente entienda de qué hablamos, el Código Penal, que tiene 12 agravantes, vos podés tomar un vehículo con motor, cometer varios de esos agravantes, pero varios de ellos, tomar alcohol, consumir drogas, pasar en rojo, velocidad excesiva, y aún así la condena que tiene el Código Penal es de 3 a 6 años de prisión con una muerte. Entonces imagínate que ya cuando hay lesiones prácticamente no tienen ni consecuencias. Si para una muerte es de 3 a 6, imagínate para el resto de lo que es una lesión. Entonces, claro, muchas veces los abogados que defendemos víctimas tenemos que apelar a otras figuras jurídicas, como es el dolo eventual, figuras que no son para los siniestros viales. Entonces, este proyecto que estamos impulsando, que logramos esta media sanción del Senado, busca eso, justamente aumentar las escalas punitivas y que realmente cuando una persona muestra desprecio por la vida ajena y mata al volante, ese homicida vial, como le llamamos nosotros, que mata pero con agravantes, con varios agravantes, porque no te olvides que la gente decide consumir alcohol, consumir drogas, pasar en rojo o andar a una velocidad muy alta, eso lo decidís vos. Bueno, si aún haciendo eso matás a una persona, entendemos que la condena debe ser mucho mayor. Vos sabés que hubo un hecho acá con un futbolista, tuvo repercusión nacional, ¿no? Donde gira y una moto choca en el costado derecho, digamos, y el de la moto falleció. Y nos enteramos de que en realidad la parte agravante, tenía 0,54 de alcohol en sangre este conductor. Nos enteramos de que en realidad la pena, o sea, la parte penal comienza a ser agravante cuando en sangre se detecta más de 1 gramo. Y nosotros decíamos, pero la ley de tránsito dice 0. Sí, pero en lo penal la agravación es más arriba. ¿Eso cambió? Bueno, en primer lugar el caso lo tengo muy presente porque la mamá de la víctima fatal me convocó para que la acompañe en el juicio. Lamentablemente yo estoy acá en Buenos Aires, esto fue en La Pampa, yo puedo ejercer en provincia y en nación, en capital. Si no, le dije a la mamá, con la cual charlo seguido incluso, pero del día 1 que estoy sabiendo cómo es el caso, con los agravantes que tiene el caso. Yo sé muy bien de lo que me estás hablando. Bien. Pero te comento, claro, esta es una de las reformas que dice este proyecto. Hoy vos podés tener, si sos un conductor particular, como puede ser este futbolista, por ejemplo, claro, y tenía 0,54, es más, vamos a ponerlo más arriba, 0,99, 0,98, ¿querés ponerle? Bueno, sí. Aún así, el Código Penal dice que para conductores particulares recién va a ser un agravante cuando tenés más de 1. Pero eso no es peor. Lo peor es que el mismo Código Penal dice que para un conductor profesional hasta 0,5 le permiten tomar alcohol. O sea, fíjate qué locura. Estamos diciendo que una persona que transporta chicos, que transporta carga, hasta 0,5 el Código Penal no lo atrapa. Tiene que ser 0 para todos, ¿no? Claro. ¿En qué cabeza cabe que te dejen tomar hasta ese nivel de alcohol? O sea, solamente en este país puede pasar eso. Entonces, justamente, uno de los agravantes que estamos pidiendo modificar con este proyecto es que si vos consumiste alcohol, chocás y matás, sea un agravante. O sea, no hay vuelta atrás. Es para todos por igual. Nada de 0,4, 0,9. O sea, no se puede tomar alcohol y conducir. Si lo haces, en Argentina no es como España. En España, si vos vas manejando, te para un control y estás alcoholizado, ya es un delito si es más de 1,2 para España. Se llaman de peligro. Pero en Argentina eso no existe. Acá tenés que tomar alcohol, chocar y matar o lesionar para que te apliquen el Código Penal. Pero aún con esta graduación, imagínate que muchas veces tenemos casos como este que me estás contando, que estaba alcoholizado, pero no es un agravante para el Código Penal. Claro. Entonces, este es uno de los agravantes que estamos pidiendo modificar. Claro. Que la persona que tomó alcohol 0,2 para arriba, 0,1 para arriba, sea un agravante, o sea, sin distinguir si es profesional, particular, o sea, no se puede tomar alcohol y conducir. Claro. Si matás, debe ser un agravante, en ninguna otra cabeza puede caber que no lo sea así. Claro, por eso en estos temas, la comunidad en general, que evidentemente no tiene la formación académica ni tan técnico,
en el caso mío estoy en el medio, y están los profesionales, la gente común decía, ¿cómo? Si tenía 0,54 y pudo volver a Brasil a jugar fútbol, a cualquiera de nosotros nos meten preso, ¿cómo? Pudo ir con alcohol en sangre, y justamente estás dando las explicaciones técnicas en lo penal. En la infracción está, código de ley de tránsito está fuera del cero, pero el tema penal, el tema de la sanción ante la justicia penal, es donde muchas veces nosotros como ciudadanos quedamos diciendo, pero ¿cómo? Siguió libertad, ¿cómo sigue esto? Y ahora estás aclarando. Es muy acertado lo que estás diciendo, porque la gente se piensa, lo administrativo no tiene nada que ver con lo penal acá, o sea, dicen cosas distintas. Vos, el alcohol cero es para una falta administrativa con todas las provincias que han adherido, que si te para un control y tenés 0,405, y sí, te van a hacer una multa, porque es una falta por alcohol cero. Bueno, eso está en la Ley Nacional de Tránsito, que es otra cosa. Acá estamos hablando del Código Penal, cuando hay un hecho consumado, cuando vos mataste o lesionaste. Bueno, hoy el Código Penal lamentablemente dice que es un agravante para particulares más de 1, para profesionales más de 0,5. Una locura. Es justamente una de las cosas que, si bien cuando pusimos en las comisiones en el Senado, yo personalmente hablé de este tema porque soy uno de los autores originales de este proyecto, entonces cuando me preguntaron por esto, dije, ¿en qué cabeza cabe que a un conductor, por ejemplo, profesional, lo dejen tomar hasta 0,4 antes de hacer un viaje y no es un agravante? Pero y todos me dieron la razón. Pero bueno, lamentablemente en el 2016, cuando se votó esta última reforma, que es lo que tenemos hoy, yo no sé en qué estaban pensando los legisladores para poner eso en el Código Penal argentino, estamos hablando. Claro. Es una de las cosas que yo hice mucho hincapié para que se cambie. Claro. Ahora, decir media sanción, Senado, nosotros estamos lejos, pero recibimos información. En el Congreso, senadores y diputados, ¿qué significa esto, media sanción en Senado? ¿Cómo sigue este tratamiento de este proyecto? Bueno, nosotros dependíamos que esto se trate este año, porque si llegábamos al fin de las sesiones, perdía estado parlamentario. Obviamente que si hubiera sido así, el año que sigue hubiéramos intentado ingresarlo de vuelta. Pero por suerte se trató y logramos esta media sanción. Esto significa que ahora este proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, donde tenemos un tema que, como vos sabés, ahora tenemos elecciones, entonces va a haber una nueva conformación en la Cámara de Diputados, razón por lo cual vamos a tener que arrancar de vuelta con reuniones en las comisiones, más que nada en la Comisión de Legislación Penal, que es donde se trata esto, porque es el Código Penal justamente. Entonces, todo el procedimiento que hicimos en senadores, vamos a tener que hacer lo mismo en diputados para lograr de vuelta un dictamen, este proyecto que diputados no quieran modificarlo, en la medida que lo traten el próximo año y como pasó el jueves, lo voten como pasó el jueves, se convierte en ley y modifican el Código Penal. En la medida que diputados quieran meter alguna corrección a este proyecto, volvería a senadores con esa reforma. Pero bueno, vamos a intentar que quede todo como está. De hecho, el jueves se aprobó el proyecto tal cual lo redactamos, no le sacaron ni una sola coma, ¿no? Hubo algunos planteos en cuanto a algunos agravantes que generó una discusión jurídica en la misma sesión incluso, pero finalmente se terminó votando y se aprobó, o sea, no se cambió ni una letra. Claro. Estamos hablando del tema alcohol en sangre, bien lo dijiste vos, bueno, la ley de tránsito habla, ¿no? Constituye falta grave el conducir alcoholizado, o sea, con alcohol, estupefacientes y cualquier otro producto. Voy un poquito para abajo, el tema estupefacientes, drogas, qué sé yo, todo eso que se consume. En cuanto a la responsabilidad penal, ¿hay algún parámetro médico para decir, no sé, cuánta cocaína tomó el tipo, mujer? Esa parte de estupefacientes, ¿está en el Código Penal? Como agravante, bueno, hoy en día es un agravante. El Código Penal dice quien estuviere bajo los efectos de estupefacientes, así dice el Código Penal hoy. Ok, no da cantidad, es decir, te podés fumar un porro como podés consumir cocaína, o sea, no da cantidad ni especifica qué tipo de droga, habla de estupefacientes. Nosotros ahí también introducimos una reforma que es sacarle la palabra bajo los efectos de. ¿Por qué te voy a explicar esto? Yo tengo un montón de casos en mi estudio donde yo pruebo que la persona que mata el homicidio vial había consumido drogas. Pero ¿qué nos exige la justicia? No nos alcanza a comprobar el consumo de drogas.
tenés que probar que estaba bajo los efectos de la droga. ¿Por qué? Y porque te dicen después en los juicios, y si la consumió 10 días atrás, viste que la droga queda en el cuerpo residual, no es como el alcohol que se va. Entonces te dicen, sí, salió cocaína. Bueno, sí, pero la había consumido 3 días atrás, te dicen. Entonces vos tenés que probar que al momento del hecho estaba bajo los efectos de esa droga. Es una prueba diabólica. ¿Cómo probamos nosotros que al momento del hecho la había consumido? A mí me debería bastar solamente comprobar que esa persona tenía drogas en su cuerpo al momento del hecho. En todo caso, que él le prueba a la justicia que la consumió 3 días antes. Si no, es una prueba diabólica para las víctimas. Por eso en ese agravante pedimos se elimine la palabra bajo los efectos de, que quede quién hubiere consumido estupefacientes. Si lo consumió 10 días antes, que se hagan los estudios y la pericia a esa persona y le pruebe al juez que esa cocaína la tenía en su cuerpo hacía 10 días y no 2 horas antes del hecho. Vos sabés que mirando un informe, leyendo un poquito, en varias drogas, se produce el efecto flashback. Yo no entendía porque es una palabra en inglés. Entonces, esto significa que consumiste droga en este momento, te produce los efectos y después desaparece y al tiempo retoma los efectos de la droga. Ese es el flashback. O sea que puede ser una persona que consumió y al momento de circular se produjo el hecho y no estaba bajo los efectos de la droga. Después vuelve. Con esto que me estás diciendo es, se detecta droga en sangre y ya está, se produjo el hecho, ya está. El Código Penal cambiaría, ¿no? Si vos, sí. Exacto. ¿Qué proponemos nosotros? Vos tenés un siniestro vial, sea con lesión, sea con muerte. Como imputado, vamos a suponer que es una muerte, te llevan al hospital a sacar sangre, porque muchas veces los test, el test de Drager, que es para alcohol, y también el test que se puede hacer para tóxicos en la vía pública, no está el aparato, o sea, hay muy pocos aparatos para detectar la droga en el cuerpo en la vía pública. O sea, acá lo fundamental es que la persona orine o le saquen sangre, que es lo mejor. Entonces, cuando vas al hospital, te sacan sangre. Ahí se determine si tenías alcohol en sangre. De última, después se puede hacer una pericia retrospectiva. Si te sacaron sangre, no sé, 3 horas después del hecho y te salió tal gradación, podemos hacer una retrospectiva al momento del hecho cuando tenía. Pero si en esa pericia toxicológica y de alcoholemia, a su vez te sale el consumo de estupefacientes, cocaína, marihuana, y qué tipo de droga es la que vos consumiste, ya debería alcanzar para aplicar el agravante. Si el imputado dice que lo consumió 3 días antes, 4 días antes, o lo que sea, en todo caso que sea él quien pruebe que al momento del hecho no estaba bajo los efectos de esa droga. Si no, ¿cómo hago yo como abogado para probar eso? Ejemplo, tengo un caso de una persona que había consumido cocaína y pasó en rojo el semáforo. Salió todo esto, bien. Yo probé todo esto. Claro, ¿qué me dicen en el juicio? No, pero la cocaína la tomó una semana antes. Y bueno, ¿y yo cómo hago para probar eso? Yo entiendo que tomó cocaína antes del hecho y pasó en rojo, o sea, todo junto. Bueno, entonces es una prueba diabólica para nosotros, para las víctimas, para los que defendemos víctimas, porque ¿cómo probamos eso? En todo caso, que sea al revés. Bueno, consumí esta droga hace una semana antes, ¿dónde fue? ¿En un cumpleaños, en una fiesta? Bueno, tráeme los testigos que estaban con vos, qué droga tomaste, dónde la tomaste, a quién se la compraste, probalo vos en todo caso. O sea, ¿cómo lo voy a probar yo eso? Es imposible. Y muchos agravantes casación nos saca por eso, porque dice, no pudo probar que estaba bajo los efectos de, porque así dice el Código Penal. ¿Me explico? Al momento del hecho. Exactamente. Claro. Vos sabés que me trae el recuerdo que fue público, nacional, hace varios años, ¿no? Del famoso boxeador el Liena Barrios, ¿no? Que alcoholizado, colisiona, y ese otro vehículo mata a la mujer, creo que estaba embarazada, bueno, se escapa y después dice la crónica, vos que estás en Buenos Aires me podés ilustrar un poquito más, y se va al gimnasio, toma mucha agua para tratar de disminuir la cantidad de alcohol en sangre. Evidentemente al momento del hecho estaba bajo los efectos del alcohol, pero realmente después con todo eso evidentemente metabolizó. Eso creo que es uno de los temas que se tomaron en cuenta también, porque después al tener menos alcohol digamos, se empezó a hablar mucho más fuerte este tema de los delitos viales con alcohol en sangre. Creo que el Liena Barrio fue uno de los puntos importantes para avanzar en esto, ¿te parece? Sí, el caso que me contás lo conozco muy a fondo, conozco el fallo, es un caso de Mar del Plata. La Liena Barrio estuvo en una fiesta, salió de la fiesta, él embiste a un auto y ese auto se va para adelante y choca a una chica embarazada que estaba cruzando con la mamá. Así fue el caso. Él, ¿qué hace?
se va del lugar, se fuga del lugar y se termina entregando a la justicia varias horas después. ¿Por qué varias horas después? Porque empezó a limpiar su cuerpo por el consumo de alcohol que tenía, obviamente, dejó pasar más de 15 horas, que ya con 15 horas o más tu cuerpo queda en cero, entonces vos te entregás a las 15, 20 horas y no te vamos a poder hacer ninguna pericia de alcoholemia porque va a dar cero, no vamos a tener ningún dato referencial para hacer la retrospectiva. Si te da cero, ¿cómo hacemos retrospectiva? Si te da 0,3, 0,4, sí, por el paso del tiempo podemos hacer una retrospectiva, pero si te da cero, es imposible que hagamos una retrospectiva. Entonces, a partir del caso de la Hiena Barrio, se empezaron a hablar también otros agravantes que no estaban en el Código Penal, hoy están, que son la omisión de auxilio de la víctima y la fuga del lugar del hecho, que antes no eran agravantes. Hoy, si vos haces eso, que eso Barrio, es un agravante del Código Penal omitir, ayudar a la víctima a asistirla, ahí tenés un agravante, y fugarte del lugar del hecho es otro agravante. Y si a raíz de eso hubiera un abandono de persona, habría otro tema más que es otro delito. Pero vamos a suponer, el caso Barrio hubiera tenido dos agravantes, que es la omisión de auxilio, la fuga, y el caso Barrio se probó algo que estamos pidiendo nosotros también se agregue. Hoy en Argentina no es un agravante estar usando equipos móviles de comunicación, como es un celu, en el momento del hecho. Claro. Hoy no, nosotros estamos pidiendo que se agregue como agravante en este proyecto. En el caso Barrios, se probó que al momento del impacto por las antenas, él tenía el teléfono, estaba hablando por teléfono, justo al momento del impacto. O sea, venía alcoholizado y usando el teléfono, claro, venía totalmente distraído. Claro. De ahí que chocó un auto parado que se da para adelante. Bueno, tampoco es un agravante aún eso, así que también estamos pidiendo que sea un agravante. Tenés razón. Sí. Y Barrios hizo lo de manual, lo que los abogados defensores le dicen al imputado ni bien tiene un hecho. Cuando llamás al abogado para que te defienda, ¿qué te pregunta el abogado? ¿Consumiste alcohol? Sí, bueno, entregate a las 15 horas. O sea, es el manual de procedimiento, claro. Eso no descubre nada nuevo. Por eso la fuga se la deben computar como un gran agravante, porque vos te fugás para ocultar. Si vos tenés un siniestro, tenés que quedarte, tu obligación es quedarte y asistir a la víctima. Si te fugás y te escondés, estás escondiendo algo. Después está la otra, gente que dice, no es que me fugué, me fui porque entré en shock. Bueno, pará, ¿qué te duró el shock? ¿Te duró 20 horas el shock? No, hermano, te fuiste a esconder. Si no llamás al 911, haces algo. No, si te vas y te escondés, estás ocultando algo, obviamente. Claro, vos tocaste un tema, acá en Pico, las crónicas dicen varios hechos que han dejado tirada a la persona y se fugaron, ¿sí? Yo recuerdo, cuando se empezó a hablar de alguna modificación del Código Penal, que la figura de, vos como abogado me vas a ilustrar, la figura de abandono de personas en un ámbito urbano no cerraba como abandono. Y en el Código Penal es lo que decís vos, se reescribió esa parte, es decir, constituye un agravante abandonar a la persona, no prestarle auxilio. No te digo, yo no soy médico ni enfermero, pero por lo menos llamar a los servicios de emergencia y quedarme en el lugar. Acá han existido varias fugas. Yo no sé si se está sancionando o aplicando como un agravante a estos vecinos de Pico que te agarran indignación, que se fugan, dejan tirada a la persona y se van del lugar. ¿El Código Penal ahora va a ser más duro en ese sentido o ya estaba eso? No, esto ya lo tenemos en el Código Penal, que son tres situaciones distintas, que te las puedo explicar muy breve. ¿Sí? El primer agravante es la omisión de auxilio, es decir, vos tenés un siniestro y la ley de tránsito te exige no solamente parar, sino tratar de asistir a la víctima, darle auxilio. ¿Pero qué es el auxilio ese? No, por ahí no sos médico, pero bueno, no te pide que seas médico, te pide que al menos llames al 911, alguien que está pasando le pidas colaboración para llamar a una ambulancia, que te quedes en el lugar para tratar de remediar el mal que hiciste. Si chocaste a una persona y está tirada en el piso, tratar de auxiliarla como puedas para que rápidamente tenga atención. O sea, esa es tu primera obligación cuando tenés un siniestro. Si no haces eso, ya ahí tenés un agravante, la omisión de auxilio. Eso es una cosa. Sí. Si a su vez vos te vas del lugar, te vas, algo objetivo, te fuiste, tenés otro agravante, que es la fuga. Esas son dos situaciones. Pero hay una tercera. Si a raíz de todo lo que estamos hablando, la persona está en un lugar descampado, como puede ser un campo, por ejemplo, y a raíz de que vos no la asististe, y a raíz de que vos no te fugaste, no recibió atención médica rápidamente, y a raíz de tu conducta de dejarla totalmente desamparada, llegar a morir, te van a aplicar el abandono de persona, que es el artículo 106, que la pena es de 5 a 15 años incluso. Pero ¿qué pasa? Cuando vos chocas a alguien en un lugar céntrico y público, vos te podés fugar,
pero no te van a aplicar el abandono de persona porque hay otras personas que puedan asistir y llamar a una emergencia. ¿Me explico? Entonces, cuando es un lugar urbano, no te aplican el abandono de persona. Debe ser en un lugar descampado y que la persona, a raíz de tu fuga, por ejemplo, y tu misión de auxilio, termine falleciendo porque nunca llegó una ambulancia. Ahí se aplica el abandono de persona, que también es difícil que se aplique por todo esto, ¿no es cierto? Claro. Pero son 3 situaciones distintas. Claro. Que hoy el Código Penal las tiene y las estamos manteniendo, obviamente. Claro. Natalio, muy completo, la verdad que me sacaste un montón de dudas, algunas cositas me las confirmaste. Perdón. Y entiendo que te hemos quitado un poquito de tiempo, pero ha sido valiosísimo para mi programa. Así que queda el compromiso y te pido 1000 disculpas porque me enteré con Silvia González, que te mando un saludote enorme, que te sacamos un poquito del gimnasio y corresponde hacer actividad física. Sí, bueno, dejá de mandarle un saludo a Silvia. Como te decía cuando arrancamos la charla, lo primero que te dije, esta es una lucha de muchos años de Madres del Dolor y Estrellas Amarillas de la Pampa. Así te arranqué la nota. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Silvia González es una de las grandes impulsoras de esta reforma. Es una gran luchadora en cuanto a todo lo que sea la siniestralidad vial. Obviamente que estuvo en el Senado el jueves. Nosotros tenemos un equipo que llamamos el equipo vial, donde está Silvia, estoy yo, está Walter Gorba, que es un perito que también está en nuestro equipo en la parte más pericial, Miguel Rivas, que es un juez de falta con mucha experiencia también en estas cuestiones, bueno, Vivian Perrone, de Madres del Dolor, Silvia de Estrellas y yo. Hicimos un grupo muy sólido porque realmente ellas dos hace más de 20 años que luchan por esto. Entonces imagínate que tienen la palabra por demás autorizada y son 2 personas por demás de respetadas a nivel nacional. Sí. Bueno, de hecho yo estuve el año pasado, o no me acuerdo si fue el anterior, que estuve en La Pampa, invitado por Silvia. Ella hizo el Congreso de Estrellas Amarillas, estuvimos allá, expusimos. Ella viene mucho a Buenos Aires también, y es una gran luchadora, bueno, y sabe lo del gimnasio, porque esta mañana estábamos charlando y yo le dije, me voy al gimnasio, por eso te comentó, pero no, al contrario, yo tengo una prioridad en mi vida que es esto, o sea que tengo que dejar cualquier cosa, porque también tengo, no te digo una obsesión, pero yo que defiendo a víctimas, yo soy la persona que estoy en los juicios orales pidiendo las condenas, y soy la persona que veo las caras de los papás y las mamás, cuando yo puedo probar todo lo que estamos charlando, que la persona tomó alcohol, consumió droga, pasó en rojo, probamos todo lo que hablamos, y a la gente por ahí le dan 3 en suspenso, y ven cómo quien mató a su hijo se va conduciendo del juicio oral incluso. Yo le veo las caras a los papás y a la mamá, porque también soy papá obviamente, yo le veo la cara de tristeza a los padres que ni siquiera le dieron el derecho de tener un fallo justo. Por eso esta reforma que estamos impulsando, no tengo duda que marca un nuevo paradigma en Argentina para bajar los siniestros viales. ¿Son penas duras? Sí, son penas duras, pero la mayor dureza se la llevan los papás y la mamá, que un homicida vial le lleva la vida a su hijo. Claro. Natalio, nuevamente muchas gracias por tu atención, muy amable.